Hola, muy buenos días a todas y a todos los que estáis aquí, también los que nos estáis siguiendo por streaming. Antes de comenzar este acto vinculado con los trabajos que estamos realizando para la ponencia del 40 Congreso del Partido Socialista, me gustaría condenar no solamente la violencia machista que no ceja, que no para, y estos días además, pues nos ha afectado muy especialmente, sino también condenar a aquellos que no la condenan, porque no condenándola, desde luego, acaban fomentándola, ¿no? Ayer por la tarde, ayer por la noche, nos reuníamos en las plazas de muchos pueblos y ciudades de España para condenar esta violencia, mientras precisamente esos partidos que no la condenan lo que van a hacer es concentrarse mañana en la plaza de Colón, mostrando cuáles son sin duda sus prioridades, ¿no? Y bueno, tenemos que dejar claro que desde luego es una prioridad de este partido la lucha contra la violencia machista y luchar por la igualdad de género. De hecho, está contemplado así también en los trabajos de la ponencia, ¿no? Es uno de los capítulos. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de otro capítulo, de otros temas, para hablar de economía, de fiscalidad, de innovación y de digitalización. Pues que es el capítulo que tiene la responsabilidad de llevar a cabo nuestro compañero Jonás Fernández, que nos acompaña aquí. Bueno, yo decir que tengo la responsabilidad junto a Hanna Yalul, que también está hoy aquí, de coordinar los trabajos de esta ponencia, además de los 12 compañeros, entre ellos, como he dicho anteriormente, Jonás, y que bueno, es un trabajo muy abierto en el que están participando, además, muchísimas personas expertas de todos los ámbitos, de todos los rincones del país, además, obviamente, también de las responsables de gobierno que ahora ha hecho 3 años, de los gobiernos progresistas que están al frente de los distintos temas o de las distintas áreas en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y por eso, bueno, pues hoy tenemos el lujo, ¿no?, de que nos acompañen las dos mujeres que están al frente de los temas de economía y de Hacienda en el Gobierno de España, la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno María Jesús Montero, ¿no? Y bueno, hoy, pues como decía, pues nos va a tocar hablar de economía, de fiscalidad, de la necesidad también de contar con un Estado fuerte que nos permita reaccionar bien ante las adversidades, ¿no?, como hemos visto ahora y todavía estamos transitando, pasando esta pandemia, ¿no? Y también vamos a hablar, cómo no, de las prioridades del gasto para esa recuperación, para esa transformación y para esa resiliencia, ¿no?, que es como se llama los planes que, bueno, están muy aparejados, obviamente, pues con el Next Generation, que también hablaremos bastante de Europa. Jonás y yo, además, somos compañeros allí en el Parlamento Europeo, ¿no? Necesitamos, sin duda, hablar de recuperación para salir pues de esta crisis económica muy vinculada a la crisis de la COVID, ¿no?, porque, como bueno, sabemos muy bien, los riesgos de la pandemia no se reparten, y los riesgos de ninguna crisis económica se reparten de manera equitativa en la población, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para mantener las rentas de las familias, para mantener la actividad de las empresas. Vamos a hablar de qué medidas, de qué propuestas tenemos desde los socialistas para la transformación de nuestra economía, que tiene que transitar, valga la redundancia, esas transiciones gemelas, ¿no?, esa transición ecológica de la que ya hablábamos la semana pasada, aquí con la vicepresidenta Teresa Rivera, con Cristina Narbona, la presidenta del partido, y con Aina Calvo, que era responsable de ese capítulo dentro de la ponencia, ¿no? Pero hoy sí que trataremos, ¿no, vicepresidenta, también la transición digital, ya que te tenemos aquí entre nosotros, ¿no? Y sin duda, para que estas transiciones tengan el sello socialista, tienen que ser transiciones justas,
¿no? Y esto es muy importante, porque solo con transiciones justas podremos avanzar en esa economía y en esa sociedad que sea resiliente, ¿no? Esa tercera pata del título del plan, ¿no? Porque sin duda la desigualdad, ¿no?, nos hace muy vulnerables como sociedad, mientras que una mayor equidad evidentemente nos hace más resistentes, no solo económicamente, también nos cohesiona más como sociedad, y eso también pues permite que los gobiernos tomen acciones de gobierno mucho más valientes, ¿no?, como ha tenido que ocurrir y ha ocurrido durante la pandemia, que se han tenido que tomar decisiones de gobierno que no siempre han sido bien entendidas, han sido valientes, o ahora como está pasando también con los indultos, ¿no?, que es sin duda una decisión valiente y que solamente una sociedad bien cohesionada pues puede llevar adelante. Voy a ir ya terminando esta pequeña introducción del acto de hoy, diciendo bueno, que si bien nosotros no partimos de cero, partimos en gran parte de todo lo avanzado ya en el 39 Congreso, donde el partido no solamente se declaró partido feminista, un partido ecologista, sino que además repensó todos los temas de justicia social, que no solamente centrándolos en la redistribución, muy vinculada con la fiscalidad o con el estado del bienestar, con el gasto, sino también con la predistribución, por tanto, poniendo el foco también en una generación y un reparto más equitativo de las rentas. Partimos de ahí, partimos de la acción de los 3 años de gobierno, pero es verdad que también que nos situamos en un momento nuevo. La COVID ha cambiado muchas cosas y es posible que muchas de las cosas o los acelerones que ha habido en algunos ámbitos estén para quedarse o para transformar de forma muy profunda muchísimas cuestiones, y en ese escenario es en el que nos tenemos que situar, y ahí es donde tenemos que dar también nuevas respuestas o respuestas de alguna manera reformadas, ¿no? Sin duda, ministra, estamos en una nueva era fiscal. Internacionalmente están cambiando mucho las cosas. Hay quien habla también de que estamos frente a un cambio de paradigma. Eso, bueno, pues aún no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que tendremos que dar, sin duda, una respuesta que sea progresista y que esté siempre empapada de justicia social. Y, bueno, pues para contarnos cómo van los trabajos en esta línea, pues nadie mejor que mi compañero Jornal Fernández, a quien le doy la palabra para que nos vaya contando. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Lina, vicepresidenta, ministra. Un placer estar con todos vosotros para adelantar de alguna manera algunas de las cuestiones que estarán en la ponencia del partido, que invitarán al conjunto de la sociedad española y muy especialmente a la militancia de nuestra organización para debatir, para discutir durante los próximos meses y ser capaz en el Congreso, en el 40 Congreso del Partido en octubre, de ofrecer un proyecto renovado, un proyecto político solvente, un proyecto político también al servicio, obviamente, de nuestra acción de gobierno, que incorpora, podríamos decir, una dosis mayor de responsabilidad al trabajo que tenemos que enfrentar en las próximas semanas y que, sin duda, yo creo que van a ayudar a ofrecer al conjunto de la ciudadanía y especialmente a aquellos que nos sentimos progresistas un camino, una vía de futuro con la que ayudar a acelerar el proceso de transformación del Gobierno y también mantener con vitalidad, con actividad, la organización política de nuestro Partido Socialista Obrero Español. Y yo creo que esta ponencia, este congreso, al fin y al cabo, llega en un momento importante después de ya un cierto tiempo en el Gobierno, donde hemos ido pudiendo desarrollar algunos de nuestros compromisos en las últimas elecciones, con un impacto que nadie esperaba entonces, derivado de la pandemia, de la necesidad de responder a las urgencias que nos generaba la pandemia y este último año y medio, que sin duda ha sido muy difícil para todos los ciudadanos, muy difícil también para las personas que, en fin, de alguna manera ejercían una responsabilidad pública, pero llega también un buen momento donde, y así se recoge la ponencia, parece, como decía Lina, que hay una cierta reorientación
del paradigma del debate económico en el mundo. La ponencia es un texto fundamentalmente ideológico, fundamentalmente político, no es una colección de propuestas, porque eso corresponde al programa electoral y corresponde al Gobierno llevarlo a cabo, sino que es un texto que pretende, de alguna manera, alumbrar el camino y insistir en algunas de las cuestiones quizá con un cariz más político e ideológico. Y el texto de la ponencia y el texto del capítulo económico, en la medida en que de alguna manera los socialistas nos diferenciamos de otras formaciones políticas en nuestra vocación por redistribuir la renta, en nuestra vocación por regular los mercados, en la necesidad, en la reivindicación de un Estado fuerte, muchas de las cuestiones que tienen claramente que ver con el debate económico. Y, por lo tanto, esa ponencia se inicia con una reflexión muy política que apunta a una cierta redefinición de los paradigmas económicos después de varias décadas de paradigma neoliberal. Sin duda, la respuesta europea a esta crisis se apunta en esa revisión de los paradigmas. No estamos hablando de la vuelta a la austeridad, de las políticas de ajuste, de la reducción de los salarios, sino que de alguna manera, y el Gobierno ha sido clave, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta, en ayudar a conformar esa mayoría europea distinta a la que sufrimos hace ya una década, supone un cambio que apunta a la necesidad de tener políticas fiscales expansivas y a tener instrumentos adicionales a los propios presupuestos nacionales para impulsar esas políticas expansivas. Y el Next Generation es una muestra muy importante que va a ayudar y mucho a resolver la actual situación en el conjunto de Europa, pero que también apunta o que también presenta las características necesarias para acabar de transformar la Unión Europea, acabar de diseñar la Unión Monetaria con instrumentos de política fiscal consolidados que permitan gestionar los ciclos sin dejar la responsabilidad de manera exclusiva a los Estados. Y, como digo, ese paso, que también lo hemos visto al otro lado del Atlántico, se ha unido ahora el acuerdo internacional sobre impuestos, sobre los impuestos a las grandes corporaciones. Los socialistas hemos estado quizá de alguna manera pregonando en el desierto, quizá durante mucho tiempo, la necesidad de acabar con la competición a la baja de los impuestos, acabar con esa lógica de reducir impuestos pensando que así se atrae inversión. Hemos reivindicado acabar también con esos principios que decían que era mejor redistribuir por el gasto y que los ingresos simplemente deberían garantizar cierta suficiencia y, por lo tanto, mover la tributación fundamentalmente hacia los impuestos indirectos y no los directos, que es lo que hemos vivido de alguna manera durante las últimas décadas, y parece que se abre una oportunidad para poner coto a esta situación. Llevábamos tiempo peleando, las propuestas de los últimos años de nuestro partido, de nuestro Gobierno hace décadas o de nuestro propio trabajo en las instituciones europeas caminaban a la necesidad de poner coto a esa competencia a la baja, y finalmente parece que se abre una oportunidad que debemos aprovechar para garantizar la suficiencia, no solamente la suficiencia del Estado, de las administraciones públicas, sino fundamentalmente mejorar los grados de progresividad de los sistemas fiscales en Europa y especialmente del nuestro en España, que de alguna manera han ido perdiendo progresividad durante las últimas décadas. Y también se discute o se inicia la discusión sobre la necesidad de mejorar las políticas de bienestar, las políticas de aseguramiento colectivo, la necesidad de mejorar los seguros de desempleo, pero no solo. Y también vemos cómo a nivel europeo tenemos un nuevo instrumento para ayudar a financiar los ERTEs en nuestro país, otras figuras similares en otros, de tal manera que, como digo, hay elementos en el debate público que nos orientan en la dirección necesaria. Y esa reorientación de la que forma parte, sin duda, el impulso del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, me gustaría detenerme en 2 o 3 puntos. Por una parte, la oportunidad que nos ha dado la elaboración de ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia para, de alguna manera, orientar o,
crear un marco muy claro, no solamente de cómo el Gobierno español pretende invertir la ayuda europea, sino fundamentalmente de cómo el Gobierno plantea un objetivo de país a medio plazo. Y quizá esto es una cuestión que diferencia muy mucho el plan español de otros planes. Y estas semanas discutíamos en Bruselas sobre los distintos planes nacionales y, sin duda, el plan español es un plan que, como decía, no solamente incorpora proyectos o iniciativas para invertir el respaldo europeo, sino que lo hace dentro de un marco, dentro de un plan, dentro de un diseño de país que es necesario y que, además, tiene una clara impronta socialista, porque los retos digitales que toda Europa tiene que afrontar, los retos de la transformación ambiental, de la que habíamos hablado hace unas semanas, son retos, podríamos decir, transversales, pero que tienen una manera de afrontarse muy, muy distinta si se hace desde un gobierno de izquierdas o si se hace desde un gobierno de derechas. Y no solamente la transición incorpora, yo creo, que elementos muy importantes de debate político. Cómo vamos a gestionar los datos, qué tenemos que hacer para mejorar la transparencia de los algoritmos, qué tenemos que hacer también para garantizar los derechos de los trabajadores en un mundo digital del que hemos tenido ya alguna idea de cómo puede ser en los últimos meses, las cosas positivas de ese trabajo digital, pero también todas aquellas cuestiones que inciden o que pueden empeorar la situación de los trabajadores en muchos casos. Y, por lo tanto, como decía, un plan que aborda la transformación digital, la lucha contra el cambio climático con una perspectiva de izquierdas, con una apuesta adicional, y me gustaría destacarlo también, en el impulso a la innovación. La última década, los distintos presupuestos del Partido Popular en el Gobierno fueron catastróficos para la ciencia, para la innovación en nuestro país, y este Plan Nacional, como digo, de alguna manera no empezamos ahora, porque, quiero decir, los presupuestos de los últimos años son buena muestra de ese compromiso del Gobierno, pero sin duda nos va a ayudar también a mejorar la capacidad financiera de nuestras políticas. Dos cuestiones adicionales más, rápidamente, antes de que termine. Destacaba ese impulso fiscal de nuestro Gobierno, ese impulso fiscal de las instituciones comunitarias. Hablábamos de los problemas tributarios, pero también esos problemas tributarios necesitan una apuesta clara desde nuestro país, ¿no? Es decir, la respuesta expansiva nos ha permitido suavizar la recesión, suavizarla y ahora enfocarla con más ánimo, pero es verdad que un país moderno, un país que aspira a tejer una cohesión social y territorial sólida, necesita unas bases tributarias más fuertes. Necesitamos una mayor capacidad de obtener recursos públicos y eso debemos hacerlo, como decía, fundamentalmente teniendo en cuenta que, además de elevar la suficiencia, necesitamos mejorar la progresividad del sistema. Y sabemos que el Gobierno está trabajando en ello. El partido ha hecho una reflexión muy política, o va a hacer una reflexión muy política en la ponencia para acompañar la labor de Gobierno. Y, en fin, con este cambio, con esta revisión del sistema fiscal, necesitamos también afrontar una reforma, una revisión de las condiciones de trabajo, del mundo del trabajo en nuestro país. La reforma laboral del Partido Popular precarizó absolutamente las condiciones de trabajo y la ponencia incorpora una reflexión sobre líneas estratégicas para acabar con la temporalidad, la segmentación, recuperar la negociación colectiva como elemento también de predistribución, como decía Lina, y sin duda un elemento clave para cualquier partido socialista. Nosotros, que el mundo del trabajo, la colaboración con los sindicatos de clase, y yo creo, como digo, que esa ponencia va a animar el debate, va a permitir que los militantes participen y espero que ayude también al Gobierno a tomar impulso para el tiempo que nos queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonás. Cambio de aires, planes de recuperación, pero también de transformación. La idea, sobre todo, que tiene que ser con justicia social, creando empleo, como bien decía Jonás, creando oportunidades especialmente para los más jóvenes.
vicepresidenta. Sí, muchas gracias, Lina, y muchas gracias, Jonás, por la introducción, que yo creo que pone muy bien en ambiente, ¿no? ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento en el que la economía española ha entrado en una nueva fase. La recuperación está en marcha y después de este año largo, tan duro desde todos los puntos de vista, ¿verdad, querida compañera? Pues vemos que progresivamente la actividad aumenta, el empleo aumenta y, por tanto, se va progresivamente cerrando esa brecha que generó la pandemia. Y ahora de lo que se trata es de que no tengamos un rebote pasajero, sino una recuperación fuerte, sólida, que nos permita también abordar un proceso de transformación profunda de nuestro modelo productivo y tener una economía que a medio y largo plazo sea más sólida, más fuerte, también más justa, ¿no? Como muy bien señalabais. Y afortunadamente podemos partir del trabajo que hemos hecho en el Gobierno en estos últimos 3 años y me alegro mucho de que lo hayáis puesto en valor los dos, porque realmente creo que gracias a lo que hemos estado haciendo durante estos 3 años y muy particularmente en este último año, la respuesta a la pandemia, tenemos una buena base para encauzar esta recuperación y conseguir ese proceso de modernización y transformación de nuestro país. Desde hace 3 años hemos tenido una hoja de ruta de política económica coherente, esa agenda del cambio que inspiró el programa electoral y que nos ha llevado a la agenda del Gobierno durante este tiempo. Una política económica basada en responsabilidad fiscal, en reformas estructurales de futuro y justicia social. Y esa línea nos permite haber avanzado mucho en una serie de reformas muy importantes para el futuro. Se habla mucho de la reforma laboral, de la reforma de pensiones, pero yo quiero poner en valor la reforma educativa, quiero poner en valor toda la transformación en el ámbito medioambiental, que la vicepresidenta Cuarta ha estado aquí exponiendo hace una semana, la apuesta decidida que hacemos por la formación profesional, son la apuesta por la ciencia y las reformas que hemos puesto en marcha en el ámbito de la ciencia. Es decir, que son un conjunto de reformas estructurales en las que ya estamos muy avanzados gracias al trabajo de estos 3 años. Y en este último año hemos dado una respuesta a la pandemia decidida, poniendo en marcha esa red de seguridad, los avales públicos, los ERTEs, la prestación extraordinaria de los trabajadores autónomos, que afortunadamente nos permite decir que la salida de esta crisis va a ser muy diferente de la crisis anterior. Y es gracias a la respuesta nacional y es gracias a la respuesta europea e incluso global. Y tenía razón Jonás al decir que el presidente del Gobierno ha jugado un papel muy importante en diseñar esta respuesta europea, impulsar este apoyo decidido por los trabajadores, los expedientes de regulación temporal de empleo, una salida en definitiva mucho más progresista. Hemos dado un paso muy importante en este último año y en estos últimos 3 años. Tenemos una serie de mecanismos, pero no son suficientes para que España se sitúe de nuevo en esa senda de crecimiento que teníamos antes de la pandemia o incluso que estemos en una posición mejor, ¿no?, en comparación con la situación que teníamos, porque todos sabemos bien que veníamos arrastrando un conjunto de desequilibrios, un conjunto de desigualdades, de heridas que se agravaron como consecuencia de la crisis financiera y que no estaban resueltos cuando nos golpeó esta nueva crisis con la pandemia sanitaria. La desigualdad aumentó significativamente, la pobreza infantil volvió a ser una característica de nuestro país. Como yo siempre digo, un país rico no puede tener niños pobres. La precariedad laboral, el alto desempleo juvenil, la baja productividad y los bajos salarios, el gap de inversión, el hecho de que la inversión pública cayó del 4% del PIB más o menos al 2% como consecuencia de la crisis en 2008 y no se recuperó. A pesar del intenso crecimiento económico, hay años en los que no invertíamos lo suficiente para mantener nuestras autovías, nuestras estaciones, nuestros aeropuertos, nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros edificios públicos, ¿no? Y todo esto ha sido un lastre para el crecimiento económico y el progreso de España. Y lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar este nuevo ciclo económico que se abre, esta fase expansiva, para resolver todos estos desequilibrios del futuro, hacer frente también a los retos de desequilibrios que arrastramos desde el pasado, hacer frente a los retos de presente y de futuro, el cambio climático, la digitalización, y todo ello
con este plan de recuperación que es indispensable para nuestro país, abordar un plan ambicioso de reformas e inversiones. Esperamos que pronto lo aprueben las instituciones europeas y que podamos desplegar y acelerar ese programa que ya venimos ejecutando desde hace 3 años, con 4 ejes muy claros. El eje verde, que representará un 40% más o menos de la inversión, el eje digital, con casi un 30% de las inversiones, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Yo creo que todo el mundo ya conoce bastante bien los elementos principales del plan. Entonces, 2 puntos finales para concluir esta intervención. Uno, quiero enfatizar la importancia de la igualdad de género, porque probablemente España es el único país que en su plan de recuperación pone la igualdad de género como uno de los 4 ejes de transformación y de progreso. Y ayer, en una intervención pública que hice, dije, esto es absolutamente indispensable, es un eje de dinamización de nuestro país por razones de justicia social, pero es que también por razones de racionalidad económica. A corto plazo, porque las mujeres son, junto a los jóvenes, el colectivo más afectado por la pandemia y tenemos, por tanto, que asegurarnos de contrarrestar ese impacto negativo. A medio plazo, porque la incorporación de la mujer tiene que ser una prioridad si no queremos perder el tren de la digitalización. Los empleos de futuro van a estar en el ámbito digital. Las mujeres tenemos una menor representación en los estudios, lo que se conoce como STEM, la ciencia, y tenemos que asegurarnos de que las mujeres no quedan desplazadas de esos empleos de futuro. A largo plazo, porque el cierre de la brecha de género puede aumentar en más de un 15% el Producto Interior Bruto de nuestro país. Y desde una perspectiva más histórica, porque yo creo que la incorporación de la mujer en el ámbito económico, social, político, ha sido uno de los factores de transformación y que han reforzado nuestra democracia en los últimos 40 años y tiene que seguir siendo un motor de progreso de nuestro país, ¿no? Por eso me parece tan importante poner en valor este elemento, este eje de la igualdad de género. Y además, lo que resulta verdaderamente extraordinario, Jonás lo ha dicho, pero quiero terminar con esta idea, es que España está en el lado correcto de la historia, en el sentido de que estamos absolutamente alineados con nuestro plan de recuperación, con las prioridades de política económica europeas e incluso los debates globales. Ahora se está hablando de una recuperación que tiene que llevar a un crecimiento más inclusivo y más sostenible, y esto lo dicen instituciones tan poco sospechosas como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, las instituciones europeas, y francamente hace 10 o 15 años no era este el discurso dominante. Es decir, que el discurso progresista es el que está liderando todas las propuestas en el ámbito económico en este momento, y tenemos que aprovechar esta ola para efectivamente construir un país mejor para las generaciones futuras. Voy a volver a hablar de esto seguro en mi segunda intervención sobre el tema digital. Pues muchísimas gracias, vicepresidenta. Ministra, otra salida de la crisis distinta a la anterior, por la acción de Gobierno, también porque hay nuevos aires que nos permiten, bueno, pues nos van a permitir ser más resilientes, ¿no? para el futuro. Pero para eso necesitamos un Estado fuerte, ¿no? Y necesitamos una fiscalidad justa y una fiscalidad progresiva. Así es. Yo, en primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida y mostrar mi felicidad por estar en un foro de debate con mi compañera, la vicepresidenta, con Jonás, con Lina, con todos vosotros. Creo que necesitamos lugares en donde podamos expresarnos sin el temor al ruido y sin que nuestras voces queden acalladas por los intereses de siempre, ¿no? De aquellos que no quieren que se escuchen nuestras propuestas porque simplemente viven en el titular o viven en la política poco profunda, que es lo mismo que decir en una política poco transformadora. Yo también me quería obligatoriamente hacer mención en esta intervención a los sucesos de los últimos días, la violencia vicaria, una violencia que probablemente es la expresión más grave de la violencia machista y que con los acontecimientos de las 2 niñas que hemos conocido en las últimas horas, pero también con testimonios que han sido públicos, de personajes públicos, como el de Rocío Carrasco, yo creo que todos somos más conscientes de que muchas veces esa violencia no se expresa solo en la bofetada o en el empujón, sino que tiene formas más sutiles, más sofisticadas, que nos provocan un dolor y un sufrimiento, yo creo que inexpresable,
para un partido como el Partido Socialista, que lleva décadas luchando por esa igualdad de la que hablaba Lina y la vicepresidenta, y que son imprescindibles para que podamos caminar en la paz social, en un entorno donde la mujer contribuya, aporte, sea reconocida y, por tanto, esté en pie de igualdad con el resto de los compañeros. Así que creo que nuestro recuerdo para todas aquellas personas y, sobre todo, nuestro mensaje permanente de que no estáis solas, estamos aquí para ayudaros y desde el Gobierno para intentar mejorar cada día poniendo recursos, poniendo instrumentos que nos permitan defendernos y, sobre todo, que permitan algo que me parece más importante, que es combatir esta guerra cultural en la que últimamente nos quiere poner la derecha, la ultraderecha, pero de comparsa también la derecha del Partido Popular, con los negacionistas o simplemente quitándole valor, quitándole importancia al debate sobre la igualdad de género y, por tanto, a las respuestas conjuntas, todos a una, que deberíamos de dar el conjunto de las instituciones. Yo creo que esta crisis del COVID ha puesto de manifiesto muchas cosas y, entre ellas, ha puesto también cuáles son los cimientos sobre los que se construyen las sociedades, cómo los partidos políticos expresan respuestas distintas porque su modelo de sociedad es distinto. Por tanto, tendemos al acuerdo en aquellas cuestiones que entendemos que son prioritarias que caminemos juntos, pero también tenemos que expresar cuál es nuestra manera de entender la vida, de entender la política, la igualdad, las relaciones laborales o el desarrollo económico para un país. Y yo creo que este Gobierno, lo decía la vicepresidenta y Jonás, han hecho un esfuerzo tremendo durante este periodo para intentar que la crisis no se saldara, como siempre, con el dolor, con el sacrificio de los de siempre, sino exactamente una serie de instrumentos que se han puesto en marcha para lograr un mantenimiento de renta. Yo voy a dar solo un dato, porque muchos hablan, pero pocos son capaces de ilustrar con datos por qué dicen o no determinadas cuestiones. Mantenimiento de renta que se ha expresado en el año 20, fijaos, con un incremento en la recaudación del IRPF, un incremento del 1,1%, en torno a esas cifras, estamos pendientes de cerrar ahora, pero que pone de manifiesto que realmente hemos tenido capacidad con los ERTE, con instrumentos de colchón de seguridad para el conjunto de los trabajadores, para no sumar el dolor, la angustia, el miedo ante esta terrible enfermedad, también con la incertidumbre que todos vivimos en los momentos de conmoción social y que, por tanto, puede poner en riesgo nuestras expectativas o directamente el conjunto de nuestras esperanzas. Y la salida de esta crisis no solo es una cuestión que tiene que ver con la demostración del Gobierno de que otra política es distinta. En esta salida de la crisis no jugamos el proyecto socialdemócrata de encarar las sociedades de forma más justa, de forma más equitativa, en definitiva, de forma que aspire al progreso social. No jugamos la competitividad de nuestro país, la cohesión social, de la que hablaremos luego, la cohesión territorial. En definitiva, lo que queremos es que no haya ganadores y perdedores en la salida de esta crisis, como sí y de forma clara los hubo en la salida anterior, a ser posible que aquellos que arrastraban desigualdad puedan conseguir mayores cotas de bienestar para que de forma progresiva vayamos convergiendo. Y yo creo que el instrumento del plan de recuperación del que hablaba la vicepresidenta a mí me recuerda, no sé a los demás, pero me recuerda un hito similar al que se produjo con la adhesión de España a la Unión Europea y, por tanto, momento histórico para nosotros como sociedad europea de encarar una crisis de forma radicalmente distinta a cómo se hizo en la etapa anterior. Cambios en nuestro sistema productivo, por tanto, no solo capotear el temporal, que es algo que evidentemente tenemos que hacer, sino aprovechar esta crisis para anticipar aquellos retos que tenemos como sociedad europea y aquellos retos que tenemos como sociedad española, en la que sin duda, si hacemos las cosas bien, vamos a estar a la vanguardia de muchos de los elementos que van a protagonizar la sociedad del futuro. Sin duda, estoy hablando, por supuesto, del combate contra la desigualdad, pero también de la transición ecológica o de la transformación digital, que van a ser paradigma en la construcción del futuro y que entre todos tenemos que ser capaces de darlo.
Y es importante en este momento político, y créanme que es tremendamente profundo en términos sociales, porque probablemente la amenaza más importante que tiene esta crisis, a diferencia de otras crisis anteriores, es el alza de los populismos, el alza de aquellas respuestas que no lo son, que son titulares simples para soluciones simples, que no son capaces de aceptar la dimensión de los problemas complejos que vive la sociedad y que requiere pedagogía, requiere reflexión profunda, ánimo de construir juntos y, en definitiva, que en la sociedad todos seamos inclusivos para que nadie se quede atrás. Y lo vemos permanentemente. Los discursos de la oposición son siempre discursos preñados de esta corriente populista en la que queremos decirle a los ciudadanos aquello que entendemos que los ciudadanos quieren escuchar, como si la gente no fuera capaz de alcanzar la dimensión del problema y como si tratáramos a los ciudadanos como menores de edad, sin capacidad de discernir o simplemente pudiendo llegar a un grado de intervención o a un grado de traslación de los mensajes que no se corresponden con la realidad compleja que una generación como la nuestra le ha tocado vivir. Hay quienes recurren a los insultos y a la mentira permanentemente como forma de hacer política y por eso esa amenaza populista está encarnada en nuestro país por la derecha, no solo por la ultra, también por lo que se consideraba la derecha convencional, y hay que tener puesto las miras y las alertas porque probablemente el populismo es la principal amenaza que tenemos como sociedad para los próximos años. Y si la desigualdad crece, lo decía la vicepresidenta, si la gente no tiene oportunidades vitales básicas para desarrollar proyectos de vida, para tener un empleo, para emanciparse de su familia cuando somos jóvenes, para poder llegar a fin de mes, teniendo un trabajo estable que no haga que permanentemente vivamos en el sobresalto, si no somos capaces de combatir todas estas cuestiones, entonces crearemos un caldo de cultivo para el incremento del populismo y, por tanto, incluso aunque algunos estén en las antípodas de esos intereses, están poniendo en marcha recetas que lo que hacen es reforzar esa no respuesta, ese populismo, y no dar pie a esa reflexión que un foro como el de hoy nos permite abordarla de forma sincera y de forma tranquila. Hemos atravesado, lo decía Jonás y la vicepresidenta, una crisis tremenda con la mayor caída de nuestra riqueza de toda nuestra historia democrática, solo comparable a tiempos de guerra. De alguna manera, esto ha sido una guerra que se ha librado de forma subterránea en una enfermedad en la que hemos tenido, gracias a Dios, la respuesta de la ciencia, como siempre, y hay que ponerlo de manifiesto, siempre está ahí para resolver los problemas, a pesar de que algunas veces nos olvidamos en los tiempos de bonanza económica de darle el papel que socialmente le corresponde y, por tanto, toca hablar de distribución, predistribución, redistribución de la riqueza y, cómo no, de la fiscalidad. Y lo decía muy bien Lina, yo lo comparto totalmente. Aquellos que se empeñan por demonizar los debates fiscales siempre están defendiendo los intereses de unos pocos. No es posible construir una sociedad democrática, una sociedad justa, una sociedad donde la cohesión social sea su seña de identidad, sin tener una fiscalidad que responda a los retos del siglo XXI y sin tener una política fiscal que realmente se ocupe de adelgazar las diferencias que pueden existir por razón de cuna entre los ciudadanos, intentando que todos converjamos para poder mantener un estatus, un consumo, un nivel de vida al que todos aspiramos y que, por supuesto, son una seña de progreso social. No es posible, y hay que decirlo con toda la claridad, tener un sistema nacional de salud como el que ha tenido España, con los resultados de vacunación históricos que tenemos, a la vanguardia del conjunto de Europa, desde luego la mejor receta económica, ¿verdad, vicepresidenta?, para salir de esta crisis y en donde se mantiene gracias a los impuestos de los ciudadanos. No es posible mantener el ascensor social, que significa la educación, que nuestros hijos no tengan diferencias por razón de renta a la hora de progresar, a la hora de, cómo no, adquirir un estatus superior al que tuvieron sus padres, desde la legitimidad de que todos queremos mejorar, sin tener
una fiscalidad justa no es posible, un ingreso mínimo vital o una política dirigida a las personas más vulnerables sin tener una adecuada política fiscal. Y yo diría que la política fiscal, y voy concluyendo, moderadora, que tenemos que diseñar para el futuro y que el partido lleva en ese programa que presenta con ilusión en este próximo Congreso, diría que esa política fiscal es una política que tiene que ser capaz de ensanchar la base de la clase media de nuestro país. Este partido lo que quiere, lo que pretende, es que las personas vulnerables, las personas trabajadoras, las personas de clase media eleven un escalón su estatus social para intentar que todos podamos progresar y para que realmente con una distribución adecuada de las cargas, aquellos que más tienen que aportar más, seamos capaces de aligerar uno de los problemas que tiene nuestro sistema fiscal, en el que contribuyen de forma mayor las rentas medias o las pymes o las pequeñas empresas frente a los grandes capitales o frente a los grandes grupos consolidados, a las grandes multinacionales. Las estadísticas de la agencia tributaria están ahí para aquellos negacionistas que no quieren reconocer este problema del sistema fiscal que hace que las personas o los trabajadores contribuyamos en mayor medida que lo están haciendo los grandes capitales o las grandes multinacionales y, por tanto, tenemos que corregir ese elemento progresivo, redistributivo, para aliviar carga financiera a las clases medias y para poner el acento en aquellos que eluden sus obligaciones tributarias o aquellos que directamente protagonizan el fraude fiscal. Pero no solo es importante el sistema tributario para esto, también es una hoja de ruta, es una guía para que orientemos los cambios en el modelo productivo, por supuesto fiscalidad verde, que permita penalizar las conductas que nos perjudican a todos y sobre todo a los que vienen detrás, y por otra parte orientar el cambio del modelo productivo para que nuestro país sea más innovador, sea más competitivo, tenga mejores relaciones laborales o abandone la precariedad que en algunas ocasiones se ha asentado en determinadas áreas de actividad. Y de otro lado, igualmente importante, modular los comportamientos individuales. El futuro tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de llegar al comportamiento cotidiano de cada día, de cada una de las personas, para que reciclemos, para que seamos capaces de hacer un uso eficiente de las energías o, en definitiva, para que entre todos seamos capaces de huir de esa deriva populista que está protagonizando la derecha y seamos capaces de emprender esa hoja de ruta. Viento favorable, lo decía Jonás y la vicepresidenta, a partir de la nueva administración Biden, a partir del debate que se va a protagonizar por parte de Europa, y ahí estaremos, como siempre, en primera línea, intentando construir una fiscalidad nueva para un mundo nuevo, adaptado a la realidad de nuestro entorno, pero sobre todo una fiscalidad que sea capaz de proporcionar los recursos suficientes para mantener el estado del bienestar, que sea progresiva, que sea justa y, por tanto, cada uno contribuya según su capacidad y reciba en forma de servicios públicos según sus necesidades, y que oriente ese modelo productivo para que de esta crisis no solo salgamos como entramos, todos a una, sino que podamos reforzarnos y anticipar, como decía, esos retos que tenemos para el futuro. Mañana, sin embargo, presenciaremos la foto de Colón. La oposición está a otra cosa, está intentando, como siempre, hacer ruido, negar los avances que tiene que protagonizar la sociedad española en esa suerte de populismo en la que lo hemos encontrado desde el comienzo de esta legislatura. No hemos tenido ningún tipo de apoyo por parte del Partido Popular, pero quiero que los ciudadanos confíen en este Gobierno progresista, porque tenemos claro hacia dónde nos dirigimos y creemos, ¿verdad, vicepresidenta?, tener los instrumentos que nos van a permitir llegar a buen puerto. Pues muchísimas gracias, ministra. Y cogiendo nota de todas las cosas que iba diciendo, todo me lleva precisamente también a la digitalización, hablando de ciencia, hablando de educación, de sanidad, esa propia amenaza de los populismos que está alimentando la desinformación, que precisamente también viaja por ese nuevo mundo digital hasta la elusión fiscal, pero también las posibilidades de otra fiscalidad también pasan por esa revolución digital, ese modular los comportamientos individuales, también con el protagonismo que tiene ahora mismo las redes y, bueno, en definitiva, ese mundo del futuro
que decía la ministra, ¿no? Es que es, en definitiva, digital, ¿no? Sí, yo voy a compartir con vosotros 3 reflexiones sobre los puntos que ha señalado la ministra, porque me parecen muy importantes desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de la ponencia política. En primer lugar, quiero señalar la importancia que tiene el plan de recuperación de cara a los jóvenes. Y realmente que nos jugamos muchísimo con nuestros jóvenes y que tenemos que pensar en ellos de forma prioritaria cuando estamos diseñando las políticas del futuro. Primero, como se ha señalado ya, porque fueron los grandes damnificados de la crisis financiera y ahora vuelven a ser desde el punto de vista económico, por supuesto, no sanitario, pero desde el punto de vista económico y social, los colectivos más vulnerables. Y, en segundo lugar, porque el coste que tienen las medidas que hemos adoptado, vamos a tener que emitir unos 150.000 millones de euros de deuda pública entre 2020 y 2021. Esto puede suponer un lastre enorme para las generaciones futuras, limitando su capacidad para tomar sus propias decisiones cuando lleguen a los puestos de responsabilidad, si no invertimos bien este dinero. Y por eso el plan de recuperación tiene una orientación muy fuerte dirigiéndose a los jóvenes. La reforma laboral, habéis mencionado los dos, tiene que permitirnos bajar el desempleo juvenil, tiene que mejorar la calidad de los empleos, tiene que reducir la temporalidad, tiene que reducir la precariedad que afecta de forma muy especial a los jóvenes. Además, la reforma fiscal y de pensiones lo que tiene que llevarnos es a reforzar nuestro estado de bienestar y a tener un sistema más justo desde el punto de vista intergeneracional. El plan prevé un volumen de inversiones importante para el acceso a la vivienda, una vivienda sostenible, la rehabilitación de vivienda, la mejora de los espacios urbanos y rurales. El plan también prevé el aumento de las oportunidades de empleo de calidad en las nuevas áreas económicas, en la economía verde, en la economía azul. Por supuesto, el énfasis en el medio ambiente es para proteger el planeta en el que ellos van a desarrollar sus oportunidades vitales y se trata de un tema prioritario para las generaciones más jóvenes. En definitiva, me gustaba poner de relieve que el plan de recuperación tiene de forma muy concreta propuestas, inversiones y reformas que están precisamente pensando en esa justicia intergeneracional que también caracteriza a un proyecto progresista. Segundo punto. Justamente los jóvenes son los que tienen una mejor opinión de lo que puede suponer la transformación digital para sus vidas. Ellos han nacido ya en el ámbito digital, para ellos es algo normal y, por tanto, no tienen la prevención que muchos de nosotros podríamos tener, ¿no? Y muchos de los discursos que normalmente se hacen al respecto. La digitalización es una revolución, es un cambio de era, verdaderamente. Como todos los cambios de era, va a traer cambios muy significativos, modificaciones de nuestra vida en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político. Has mencionado tú, Lina, las fake news, la importancia de las redes sociales, la amenaza que eso puede suponer para la convivencia democrática si no conseguimos encauzarlo de la manera correcta. Pero supone también increíbles oportunidades desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida, de la creación de empleos nuevos, del aumento de la productividad y de un mejor funcionamiento económico, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos, hemos venido haciendo y estamos haciendo con el despliegue del plan de recuperación, y ya estamos poniendo en marcha todos estos proyectos, es asegurarnos justamente de que la transformación digital no deja a nadie atrás, que se trata de una transformación que nos permite avanzar hacia un país mejor desde todos los puntos de vista. Y esto supone que garanticemos la conectividad del 100% de la población en el 100% del territorio, que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en cualquier pueblo, en cualquier lugar de España. El lunes voy a Canarias, lo importante que es la conectividad digital, además, para que no solo sean los ciudadanos españoles, es que tengamos personas que del resto del mundo vienen a trabajar a nuestro país, porque aquí pueden tener una mayor calidad de vida y gracias a esa conectividad pueden desarrollar sus proyectos profesionales también, ¿no? Tenemos que mantenernos en el liderazgo del despliegue del 5G. España ha sido un país líder en el despliegue de las redes de banda ancha. Tenemos que estar en esa primera liga también con las nuevas tecnologías.
Tenemos que asegurarnos de que todos los ciudadanos tienen capacidad digital, están habilitados, tienen los instrumentos para poder acceder a esos empleos de futuro. Y repito otra vez mi mensaje de especialmente las mujeres. Tenemos que asegurarnos de que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, se incorpora en el tejido productivo de nuestro país, en la administración, pero que además es una inteligencia artificial que protege nuestros derechos individuales y colectivos, nuestros valores. Porque los riesgos de la aparición de nuevos sesgos, por ejemplo, como consecuencia de estos mecanismos de inteligencia artificial, o el hecho de que estas nuevas tecnologías supongan un deterioro en el funcionamiento de nuestras democracias, esto es fundamental que lo evitemos, ¿no? Por eso el presidente del Gobierno tiene tanto interés en que aprobemos una Carta de Derechos Digitales en la que hemos venido trabajando, que hemos sometido a consulta pública y que yo espero que pronto podamos insertar de cara a todos los desarrollos legislativos que se produzcan a medio o largo plazo, por cierto, inspirando mucho también los debates que se están produciendo en Europa. Tenemos que digitalizar la administración, tenemos que digitalizar la industria y nuestras pymes, tenemos que apoyarnos en la potencia que es España en el ámbito audiovisual para convertirnos en un hub audiovisual todavía más potente. Son todos estos planes que hemos ido desgranando, que la industria conoce y que representarán una parte importante de las inversiones, son justamente para que el conjunto de la sociedad y sobre todo nuestros jóvenes puedan aprovechar las oportunidades que se derivan de la digitalización. Y termino con un tercer punto, quizá más político, recogiendo algunos de los elementos que señalabais, las dos y sobre todo la ministra, que a mí me ocupa y me preocupa mucho. Estamos en un momento, salimos de un momento de crisis marcado por dos palabras, incertidumbre y miedo. Los ciudadanos han sentido y sienten todavía incertidumbre y miedo. Y este es el caldo de cultivo para los populismos y es lo contrario de un progreso como el que nosotros queremos para nuestro país, para Europa, para el mundo, ¿no? Un progreso que tiene, que mira al futuro, yo creo que con tres palabras fundamentales, que son las que guían nuestra política económica y guían la acción de nuestro Gobierno. Estabilidad, confianza y esperanza. Y estas tienen que ser las tres claves que nos guíen cuando miramos hacia el futuro y cuando desplegamos este plan de recuperación. Y creo que hemos visto, y esto no es una consideración solamente política, es que también en economía la confianza es absolutamente fundamental. Lo hemos visto hablando de este último año, la vacuna, como decía la ministra, el verdadero punto de inflexión para la salida de la crisis económica ha sido la vacunación. Y España, el hecho de que en nuestro país la vacunación vaya como un tiro es lo que explica que los ciudadanos recuperen la confianza. Más allá de las medidas administrativas de restricción de movilidad, es la confianza de los ciudadanos la que determina que se recupere el consumo, la inversión, que salgamos adelante, ¿no? Y salud y economía van de la mano. Pero de la misma manera hemos visto el impacto de la confianza cuando estamos hablando, por ejemplo, de la situación que hemos vivido en Cataluña y de los momentos de fracaso colectivo que vivimos en 2017, ¿no? Hemos visto una política por parte de, en aquel momento era el Gobierno del PP, una política que por parte del Gobierno de España y por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña llevó a un choque de trenes absolutamente improductivo, a un desgarro de la sociedad catalana. Yo lo viví estando en Bruselas, viví aquel fracaso del 1 de octubre, esa vía muerta en la que nos encontramos y la imposibilidad de explicar lo que estaba pasando en España a mis compañeros de trabajo. Es que el resto de los países no podían entender cómo estábamos en esa situación, esa calle sin salida, ¿no? Y yo tengo muy claro que allí no podemos volver. Pero en este ámbito y que nuestra política tiene que de nuevo mirar al futuro sobre la base del diálogo, sobre la base de la concordia, del reencuentro de todos los ciudadanos, porque ese es nuestro proyecto para España. Pero como sucede en casi todos los temas económicos, son cuestiones muy complejas, que no se resuelven con una varita mágica o con una solución milagrosa. Yo muchas veces veo esas propuestas de política económica de la oposición que consisten en el bálsamo de Fierabras, de baja
impuestos, que esto resuelve todos los problemas, ¿no? Son temas complejos que tenemos que abordar con responsabilidad, y eso es lo que llevamos haciendo 3 años y lo que vamos a seguir haciendo desde el Gobierno para desplegar un programa que nos permita mirar al futuro, como decía hace un momento, con confianza y con esperanza. Sin duda, muchísimas gracias, vicepresidenta. Eso, la complejidad me parece importantísimo que efectivamente abordemos así los temas porque lo son. Yo creo que la ciudadanía además lo agradece, no hay que idiotizarla, como decía antes la ministra. Pero yo, tienes ya que acabar, te va a tocar a ti acabar este acto, hablando precisamente, bueno, lo decía también la vicepresidenta, esas oportunidades que se están creando para no dejar a nadie detrás, pero tampoco a ningún territorio detrás, ¿no? Porque también si dejamos algún territorio detrás también será ese fracaso colectivo que difícilmente se puede explicar, ¿no? Imprescindible. Yo diría que muchas veces quizá explicamos las cosas de manera que las personas que nos escuchan se pierden en palabras técnicas. Creo que es muy importante decir que siempre a lo largo de nuestra historia democrática las políticas económicas de la derecha, que algunos quieren llevar a gala y que sabemos dónde terminaron, esas políticas económicas lo que trajeron fue mayor desigualdad, precariedad en los colectivos y nunca fueron capaces de aprovechar el crecimiento económico implícito porque renunció a desarrollar las grandes transformaciones del país. Y yo creo que eso este Gobierno lo tiene clarísimo. Es decir, de la mano de este impulso tenemos que ser capaces de anticipar y de, por tanto, acometer medidas que algunas veces son arriesgadas o son medidas que algunos no ven del todo, pero que sin duda están poniendo los mimbres para que podamos en el futuro tener esa sociedad mejor. Y aquellos que hablan, y lo decía la vicepresidenta, de eliminar o de disminuir la fiscalidad, yo creo que hay que decirlo con todas las palabras. En realidad, lo que están proponiendo son recortes. Es decir, es mentira, y lo saben ellos, porque cuando gobiernan y está el ciclo a la baja, es decir, estamos en una parte débil del ciclo económico, ellos suben los impuestos y los gobiernos de la derecha han subido los impuestos más que ningún gobierno socialista en espacio de tiempo breve, como lo hizo, por ejemplo, mi antecesor, el señor Montoro. Por eso os decía que nunca nos olvidemos que combatir esa desigualdad y la fiscalidad es un instrumento imprescindible. Para hacerlo es también luchar contra el populismo, que es la gran amenaza que tienen las democracias desarrolladas para el siglo XXI. La derecha en España huye de esta reflexión. A mí me gustaría poder tener un debate sincero, sereno, de país, en donde podamos hablar de estas cosas sin tener que estar pendientes del voto que me surge o de cuál es el interés del partido en concreto, como hace, por ejemplo, el señor Casado, sino creo que no es posible hurtar a la sociedad debates que son necesarios y que nos permiten también ser adultos y tratarnos de tú a tú. Pasa estos días con el debate territorial. Los catalanes, yo creo que todos en nuestro partido somos conscientes y la mayoría de los ciudadanos, los catalanes necesitan reencontrarse entre sí, también con el conjunto de España, y las instituciones tenemos la obligación, no solamente la vocación, la obligación de facilitar ese camino de reencuentro. Los representantes políticos a nivel nacional tenemos que procurar que haya ese espacio en donde podamos hablar, podamos dialogar, podamos discutir las cosas civilizadamente, sabiendo que nunca se puede volver a romper esa legalidad. Y yo creo que en el Gobierno somos conscientes, muy conscientes de que es una cuestión esta que puede que no le guste a la gente, que puede ser que no sea del todo comprendida por parte de algunos compatriotas. Lo entendemos, pero si queremos un país fuerte, si queremos un país unido, que trabaje en la misma dirección, si lo que pretendemos es que en la sociedad del futuro todos estén incluidos y nadie se quede fuera por razón de raza, por razón de ideología, por razón de edad, necesitamos trabajar para conseguir ese reencuentro y para construir esos puentes que se dinamitaron. Por eso los problemas, de verdad, amigas y amigos, no se arreglan recogiendo firmas o no se arregla yéndonos todos juntos a una foto a la Plaza de Colón que está expresando la impotencia de la política. Es la foto que expresa lo que nunca se debió consentir, que es esconder la cabeza como un avestruz cuando vienen los problemas, porque al final conducen a situaciones que ojalá
para ninguno hubieran ocurrido. Por eso vamos a anteponer los intereses de los españoles y se trata en la cohesión territorial que me preguntaba Lina, no solo de propiciar ese encuentro donde todos tenemos un papel que jugar y donde tenemos que ser capaces de que esa cohesión tenga en cuenta a todos. Yo no entiendo cómo un partido como el Partido Popular, por amortizado, renuncie a tener representación en Cataluña o en el País Vasco y utilice esa cuestión para azuzar el odio o para azuzar el enfrentamiento en otras partes de España. Un partido que tenga la vocación de gobernar este país tiene que comprender la complejidad territorial de España y, por otra parte, imprescindible para que se dé esa cohesión territorial, que el Gobierno de España sea leal con comunidades autónomas y con ayuntamientos. Y esta crisis lo ha demostrado. Ha demostrado que este Gobierno, ¿verdad, vicepresidenta?, se ha endeudado para poner a disposición de las comunidades autónomas 25.000 millones de euros adicionales a su sistema de financiación. Para que me entendáis, desde el primer día el área económica y social del Gobierno decidió que la crisis, en términos de provisión de servicios públicos, no podía existir ni para comunidades autónomas ni para ayuntamientos. Y hemos transferido los recursos como si la riqueza estuviera aumentando para contratar médicos, profesores, trabajadores sociales, para poder tirar de la inversión y para poder dar ayuda a las empresas, al tejido productivo y que pudieran resistir durante este periodo hasta que finalmente podamos volver a la normalidad. Esa lealtad también y cohesión territorial se ha expresado en términos de cogobernanza, un término nuevo, pero que los ciudadanos ya han escuchado hablar de él miles de veces, en el que reconocemos y también somos capaces de reforzar la arquitectura constitucional del Estado de las autonomías, en donde este Gobierno nunca ha mirado quién es el que tiene que dar un servicio público, sino que lo que ha hecho es aportar recursos al nivel administrativo donde se tenía que propiciar para que nadie tuviera excusa para no dar atención sanitaria de calidad o para no tener unas escuelas seguras como la que hemos demostrado a lo largo de esta pandemia. Igual ocurre con la cohesión social, es que no existiría el Partido Socialista si no hablamos de la cohesión social. Es la gran aportación que como organización política hacemos a la construcción de nuestro país. Y la cohesión social se ha visto reforzada sin duda con los ERTE, con el ingreso mínimo vital, con la prohibición de los desahucios en aquellas situaciones vulnerables que hacían que las familias tuvieran una dificultad efectiva. En definitiva, un camino, el camino del reencuentro, el camino de que nadie se quede atrás, que todos somos necesarios en esa España del futuro, desde los mayores, donde tenemos que sostener sus pensiones y lo haremos, y es posible hacerlo, hasta los jóvenes que tienen mayores oportunidades para el empleo, pasando por las mujeres que tienen siempre que tener una mirada específica porque la situación requiere también de una atención específica. La financiación autonómica va a ser una realidad. Espero que si hay clima territorial que permita que se convierta en un elemento de cohesión más que en un elemento de crispar la situación en los diferentes territorios, de lo mío qué, o de que aquel tiene algo que yo quiero para mí y no es posible construir una España desde posiciones nacionalistas o pseudo-nacionalistas, la tenemos que construir desde una mirada transversal que nos permita realmente que aquellos territorios que necesitan converger lo haga, que aquellos que tienen potencialidad económica seamos capaces de darle instrumentos para que lleguen al máximo de sus posibilidades o que los ciudadanos tengamos la oportunidad de desarrollar ese proyecto vital. Y con ello cierro, Lina, y vicepresidenta, y Jonás, hay que activarse. Este partido está llamado a jugar un papel protagonista en estos próximos años, no solo porque tenemos que acompañar la tarea del Gobierno desde la elaboración colectiva, que protagonizaremos en nuestro Congreso, sino también siendo capaces de capilarizarnos al interior del territorio para que todo el mundo encuentre el argumento, la razón, el motivo que mueven a una organización legendaria como la nuestra, que hace un esfuerzo permanente de estar a la altura de los retos que la sociedad española pide en el día a día,
que es una sociedad y es una organización formada por hombres y mujeres normales, que lo que queremos es contribuir al bienestar colectivo, que queremos que nuestros hijos, que nuestras hijas vivan mejor de lo que nosotros hemos vivido, y lo que en definitiva estamos propulsando es un desarrollo económico que incluya a todos, que no deje nadie atrás y que sea orgullo, porque cuando gobierna el Partido Socialista las sociedades son más ricas, son más justas y, sobre todo, nos permiten a todos elaborar un proyecto colectivo para que nadie sea excluido por razón de raza, de género, de religión o simplemente de ideología, como ocurre en nuestros días. Pues muchísimas gracias. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a los tres y a seguir en la línea que habéis dicho las dos, en la línea que ha dicho Jonás, la línea que hemos estado diciendo, esa España que hacemos, que sin duda, y que vamos a seguir haciendo, y que con el Congreso y con esta ponencia vamos a diseñar esa España que no deje a nadie atrás, ni a las mujeres, y muy especialmente a nuestros jóvenes, a nuestras y nuestros jóvenes, porque son sin duda estoy hablando con mascarilla, nuestro futuro, pero ya una se va acostumbrando a la nueva normalidad. Así que muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado por streaming. Gracias.